¿cómo están todos ustedes? Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a traducir una entrevista que se le hizo a David Icke en el 2012. Y hay varios temas interesantes, como los gnósticos, la Iglesia Romana, el ADN, la realeza, historia de los Illuminati, la influencia de la realeza, la misma influencia de los reptilianos, el despertar de la conciencia humana. Vamos a ver qué nos dice este gran investigador de la verdad. Hola, bienvenidos, y estoy aquí sentado con David Icke. Y creo que esta es mi segunda entrevista. Estuve en el 2007 o algo así. Muchas cosas han sucedido desde entonces, pero debemos comenzar desde el comienzo, por así decir, para la audiencia que no te conoce. David, y tenemos que, para empezar, pues hablar de cosas con las que tú estás más familiarizado como la agenda reptiliana, y que somos seres divinos, pero manipulados por seres que no son de aquí. Y que en realidad la familia real británica tiene algo que ver con seres reptilianos. ¿Cómo es esto? ¿Dónde nos estamos metiendo? Es algo en lo que yo he estado, dice David, bueno, investigando, y es de una palabra difícilmente aplicable en cierta forma, porque investigar significa buscar, y esto lo que hace es, por supuesto, pero después de algunas extraordinarias, pues lo que la gente llamaría experiencias paranormales, en 1990 y 91, mi vida se ha convertido desde entonces en esta serie de coincidencias sincrónicas, entre comillas podríamos decirlo, que me han conducido y que me han traído realmente mucha experiencia personal, y todas estas distintas fuentes que han puesto información delante de mí en una forma muy coordinada. ¿Cuál? Ayudas ocultas, pasándote de información, y no es solo información aleatoria, es información que claramente, tal como llegó a mi vida, pues tiene una dirección, tiene una serie de pasos. Así que al principio de los 90, la información que llegó a mi vida tenía que ver con el hecho de que había una camarilla que estaba manipulando a la sociedad humana y los acontecimientos mundiales para conseguir como meta un estado global orwelliano, en el cual habría un gobierno mundial gobernando a los países. Los países serían desmantelados y se convertirían en regiones, estructuras de poder. La Unión Europea es un ejemplo.
Lo que ahora vemos con la Unión Europea es el próximo escalón. Países destruyéndolos finalmente y después dictando las finanzas, centralizadamente en términos de gobierno. Y también pues había un plan del ejército global para imponer los deseos del gobierno mundial. Un Banco Central Mundial para imponer las condiciones monetarias de la estructura o las estructuras de esta camarilla y su control. Y un plan para instalar un microchip en cada niño que naciera, como en sus madres, por supuesto. Y cuando esa información llegó, ya fue como para decir, pero por supuesto que con el paso de los años esto ha sido más estrecho, y el hecho de que ya está sucediendo, entonces hubo una fase a mediados de los 90, cuando mientras la otra información seguía llegando y sigue llegando hasta el día de hoy, sucedieron en mi vida otra serie de situaciones, si quieres, paralelas, interconectadas y sincrónicas, que me trajeron información. Información relacionada con el hecho de que esta red de familias que se remontan al mundo antiguo y que están detrás de este sistema de control que he escrito y tienen muchas ambiciones, realmente toman formas no humanas, no solamente reptilianas, aunque eso parece ser, y hablaré sobre los niveles más allá de eso. El caso es que hay una fuerza no humana detrás de este intento por encarcelar al mundo. Entonces, desde el año 2002 al 2003 y hasta el presente, en que aún estas cosas que se juntaron en mi vida y todavía me ocupan 15 horas diarias, sigo en ello. Y esta tercera fase entre el 2002 y 2003 fue la más importante, porque sin eso no podría realmente comprender el resto. Se trataba de la realidad de la naturaleza, la ilusoria naturaleza de lo que llamamos realidad física, y el hecho de que sea ilusión y que vivimos en una ilusoria realidad física holográfica, y que es solo un nivel de muchos multiniveles de esta realidad que opera en un nivel de forma de ondas, en un nivel vibracional, que opera en un nivel mental, en un nivel digital, y que opera en un nivel holográfico en el cual con el mundo consciente lo percibimos. Y para apreciar que cuando miro a través de mis ojos, la cual es otra ilusión, pues como lo experimenta la gente que ha tenido experiencias paranormales, el caso es que hay una fuerza no humana detrás de ese intento y están encarcelando al mundo. Entonces repitamos que esta tercera fase entre 2002 y 2003, sin eso no podríamos comprender lo que Jai nos está diciendo. Y se trata de esa realidad de la naturaleza, la ilusoria naturaleza de lo que llamamos una realidad física. El hecho de que sea ilusoria y que vivimos en una ilusión, realidad físico-holográfica, y que es solo un nivel del mundo, o de muchos más bien multiniveles, en un nivel de forma de ondas, en un nivel vibracional que opera en un nivel eléctrico, en un nivel digital y que opera en un nivel holográfico, en el cual con la misma mente consciente lo percibimos como el mundo real. Y para apreciar que cuando miro a través de mis ojos, lo cual es otra ilusión,
pues como lo experimenta la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, abandonan su cuerpo y lo siguen viendo desde arriba con los ojos, pero aún se trata de la vista. O sea que la escala de ilusión de nuestro así llamada experiencia física es extraordinaria. Quiere decir que aún no hemos descubierto su misma profundidad, pero sucede que cuando veo a través de mis ojos, digamos que la gente cree que está viendo todo lo que hay en ese espacio, como yo lo veo en este momento, pero no es así. Lo que ven es una fina banda de frecuencia llamada luz visible, que es tan fina que resulta ridícula. Y el resto de lo que existe en este universo y la ciencia dominante lo confirmaría. Incluso a esta otra ciencia, la edad de piedra, pero que todas esas formas es así. La abrumadora mayoría de cosas que existen en este universo, como energía, materia, o como quieras llamar a sus distintas formas que no podemos ver. Y por tanto estamos viviendo, si quieres, en una especie de canal de televisión holográfico. Así que todo lo que veo ahora mientras reservo alrededor es ese fino rango de frecuencia llamado luz visible. El canal 1, sí, pero todos los demás niveles de realidad también comparten el mismo espacio que quieren o se está experimentando. Y ya sabes que ahora está llegando la televisión digital y todo eso, pero si tomas la versión de la televisión analógica, de la radio también, pues compartiendo el mismo espacio sin interferirse mutuamente, porque están en diferentes frecuencias y estas más bien se complementan en la realidad y se compenetran en la realidad que experimentamos con la mente consciente. Si las otras realidades fuesen muy muy diferentes, nuestro mundo se manifestaría en forma muy distinta de lo que llamamos físico. Así que es en esa frecuencia que están muy muy cercanas a esta, que como cuando usamos el término al hablar de radio o televisión, donde se generan las interferencias. Si tú tienes dos estaciones de radio que están bastante alejadas entre sí en la banda de frecuencia, pues ninguna infiere en la otra, ninguna es consciente de la otra. Pero las dos interferencias, ¿por qué? Bien, pues digamos entidades o fuerzas están manipuladas, o sí, podríamos decirlo así. Operan desde una banda de frecuencia muy cercana a la nuestra, pero no es esta. Probablemente no la ves, pero ahí están. Sí, permítame dar un ejemplo. ¿Has visto historietas o historias de ovnis apareciendo de la nada y desapareciendo de la nada? ¿Y has oído historias de gente hablando de una entidad que llegó de la nada y desapareciendo de la nada? Bien, pues no han desaparecido y tampoco han aparecido de la nada. Lo que han hecho es ingresar en la banda de frecuencia que nosotros podemos descodificar. La frecuencia de la luz visible, de lo que estoy hablando. Y cuando ingresa, pues nosotros comenzamos a decodificar esa información, porque ahora está en donde tenemos la capacidad de hacerlo.
y en cuanto comenzamos a decodificar, el observador es golpeado. Parece que salió de la nada. Cuando abandona ese rango de frecuencia para el observador, pues pareciera que ha desaparecido de la nada, pero no, solamente cambió de frecuencia o de banda de frecuencia que podemos descodificar y que es muy fina. Así que cuando tu encuentro está particularmente convincente, cuando me rodeo en torno a diferentes creencias antiguas y explicaciones de lo que ha sucedido, y te encuentras con que aunque usen nombres distintos, sigue siendo la misma historia. Por ejemplo, hubo un grupo de gente, o digamos un sistema de creencias, que se remontan a varios cientos de años y que fue cómodo y conocido como gnósticos. Este era el sistema de creencias de quienes llevaban la gran biblioteca de Alejandría, porque tenían el conocimiento, junto con Hipatía, que fue linchada por una multitud investigada por la Iglesia romana, porque esa biblioteca contenía información y conocimientos que, según se dijo, habría demolido la versión de la Iglesia romana, de todo. Fue un desafío esa versión de la Iglesia romana de todo, y lo interesante es que cada vez que te encuentras con el sistema de creencias gnósticos expresándose, ves que es seguido de matanza, supresión y destrucción de ese conocimiento. Los cátaros del sur de Francia fueron gnósticos en términos de su sistema de creencias. Hablaremos de ese sistema más adelante. Así que de nuevo intervino la Iglesia y la gente que mata por la Iglesia, y acabaron con los cátaros. Creo que fue en 1244, en el último reducto en la montaña, el castillo de Montségur, al sur de Francia, junto a los Pirineos. Y otra vez no solo los aniquilaremos, sino que destruiremos su conocimiento. Pero sucedió una cosa fantástica en el año 1945, cuando una jarra sellada que contenía bastantes escritos gnósticos fue encontrada por un campesino de Egipto, y estos escritos describen mucho el sistema de creencias gnóstico. La clave del interés, una de las cosas, porque aparte de dar una versión muy distinta a la historia del cristianismo, o lo debemos abordar porque es relevante, pero el punto clave para mí es que hacia el quinto de esos libros se hablaba de fenómenos llamados los arcontes. Y los arcontes, según estos gnósticos, eran fuerzas manipuladoras que operaban fuera de la vista humana. Que básicamente sería lo que llamaríamos una forma energética, más que una forma física, que podría manifestarse físicamente como una proyección holográfica y tal. Bueno, y estos escritos hablan incluso de la alusión en la naturaleza de esa misma realidad. Y ellos pensaban que los arcontes eran los, si tú quieres, los llamaríamos como tropas de ciborgos, de quienes ellos llamarían los demiurgos. Y recordemos que demiurgo
es lo que los cristianos llaman el demonio, y esta fuerza negativa, aunque para Platón el demiurgo era Dios, no era un demonio, pero para el cristiano sí, era esa fuerza negativa. Y lo que estos escritos dicen es que la realidad que experimentamos no fue creada por alguna fuerza divina, sino por los demiurgos y los arcontes, como una realidad falsa, que manipulaban, accediendo a la psiquis humana y manipulando la percepción humana de esa misma realidad. Hay cosas interesantísimas en lo que ellos decían sobre los arcontes. Una de ellas es que carecería de la habilidad para expresar la fuerza creativa. Y lo pondría de esta manera: si les diera un folio en blanco diciendo crea algo, por ejemplo una realidad, no podrían hacerlo. Pero lo que el texto gnóstico dice es que los expertos habrían tomado algo que ya existía como la realidad anterior, y esta yo lo llamaría secuestro, en el cual aún estamos, y la torcieron. Se aprovecharon de algo ya creado y lo torcieron. Otra cosa que dicen que hacían los arcontes es ese misterioso gnóstico que se remonta en ese libro, pues es ese misterio gnóstico que se remonta a unos 400 años después de Cristo, cuando los escritos fueron enterrados. Y es que los arcontes parasitaban todo. Eran parásitos de la sociedad humana en muchísimas formas distintas. Y yo pues leí ese material y me dije, o uno se dice, oh, pero estos son mis propios libros escritos durante años. Por eso es que a David Icke él le impresiona toda esta entrevista, porque él está alineado con eso, encontrados en una jarra en Egipto, no en todos los detalles, pero en los temas principales del libro, porque coincidían totalmente. Y entonces te vas a creencias islámicas, pero no solo en la creencia islámica, porque eso viene de la Arabia pre-islámica originalmente. Y esto es lo más considerable atención del Islam en seres energéticos. Que ellos llaman Dijin. Y cuando observas un Dijin y ves lo que dicen los gnósticos, pues uno queda asombrado, son la misma cosa. Si tú te vas a otras culturas, verás la misma recurrencia. Así que cuando miras a la sociedad humana, cuando la observas, ¿quién crea? ¿Cuál es la fuerza creadora dentro de la sociedad humana? Pues son interrogantes, son los humanos. ¿Qué hacen o qué hacen los humanos? ¿Qué hacen todas esas semillas que han estado exponiendo todos estos años? ¿Qué? Se aprovecharon de esa fuerza creativa, la manipularon y dirigieron como quisieron. ¿Qué es lo mismo pues que esta red de familias hace? Parasitan del esfuerzo humano. El trabajo humano, su energía, su creatividad, el sistema bancario. En este caso, ¿qué es el sistema bancario global? Sino una estructura totalmente enfocada en parasitar la energía y los esfuerzos de la población humana. ¿Qué es la tributación de impuestos? De la manera actual, pues consiste en parasitar de los esfuerzos y la creatividad humana. Así que lo que también me resultó interesante
fue que los arcontes descritos, como hemos dicho, cual cyborgs, casi como ordenadores, sirviendo a esa fuerza que llamaban los demiurgos. Me han hablado de esos seres reptilianos que operan fuera del lado humano, pero que pueden acceder a él como los arcontes, pero no pueden. Hay mucho tiempo por las diferencias de frecuencias y los consume. Entonces hay energías estar en nuestra realidad porque en su banda de frecuencia natural, lo que han hecho, aquí hago un pequeño inciso antes de continuar con los reptilianos. Lo que hicieron fue crear una estirpe de familias consanguíneas que se remontan al mundo antiguo para velar por sus intereses en esta luz visible, porque no pueden estar aquí por mucho tiempo. Así que estas familias son su representación en forma humana, que pueden operar en la banda de frecuencia de la luz visible. Ellos son la representación de los arcontes en la sociedad humana. Es por eso que esas familias están en la cima del sistema bancario, de las corporaciones transnacionales, en los medios, las inmobiliarias, en la cima de la ciencia, del sistema educativo, del ejército y de los servicios de inteligencia. Estas son las familias que representan a quienes los gnósticos llamaban los arcontes. Como iba a decir hace un par de minutos, cuando ves cómo son descritos estos arcontes, son exactamente como los reptilianos, sobre los que he escrito por años en términos de algo así como una estructura de sociedad computarizada hasta la obsesión, que sabe absolutamente que es jerárquica y que cada nivel de la misma, pues se trata de una sociedad de jerarquías y es muy parecida a lo robotizado y a lo computarizado. No es una fuerza creativa fluida, es muy estructurada. Y es la misma forma en que los arcontes operan y no sienten compasión ni empatía. Si la única vez que uno toma drogas, dice David Hyde, que la única vez que él tomó drogas psicotrópicas en la vida fue en el 2003, en la selva de Brasil, una posición selvática, y la pasó genial, aunque hubo momentos que también los pasó horribles. Durante 5 horas esta voz, de una manera fuertísima, desde que entré en estado alterado de percepción, me habló una voz alta y tan poderosamente de la naturaleza ilusoria de la realidad por 5 horas. Cuando recobré la lucidez, en un instante recordaba todo, y al volver y ponerme a revisar todo esto, podrías ver rápidamente que la ciencia convencional, dividida en tantas disciplinas, podría demostrar que lo que me fue dicho esa noche era verdad, pero debido a que entonces todo lo que se me fue dicho esa noche era verdad, pero debido a que se mantienen divididos y luchando entre sí por fondos y primacías, los científicos jamás lo dirían.
Dejando aquí esta parte de esa entrevista tan importante con David Icke, donde él habla de esas familias que aún hoy han permanecido y han prevalecido en el poder, donde él se da cuenta que los arcontes tienen que ver con esas razas de humanoides que se están alimentando de nuestra energía y de nuestros esfuerzos. Es importante también saber que no estamos solos y que el ser humano es otra especie más en el universo y en la Tierra, pero hay otros humanoides que permanecen por intereses y que no son hombres. Ahí aparecen los Anunnaki, los reptilianos y otros casos tan interesantes que gente ha tenido contacto y ya está socializándonos desde hace muchos años y nosotros no creemos, porque el mismo sistema que los arcontes han insertado en las sociedades desde la misma educación, pues hacen entender que ellos no están, que ellos no existen y que el hombre es lobo para el hombre, es lo que nos hacen creer, pero no que el hombre es más bien alimento de algunos extraterrestres o de algunos intraterrestres y otras especies que no permiten tampoco que nos extingamos porque somos del galpón de ellos. Crean o no crean, es muy importante y muy interesante saber algo que está escondido. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.